Cuando llegas a ese punto en el proyecto, tendrías que tener bastante claras ya las cosas en términos de lo que vas a hacer. Es muy importante que tengas total claridad de tu objetivo, tus hipótesis en caso de que las tengas, porque si no están claras, va a ser muy difícil que determines cuál es el análisis estadístico que debes de utilizar. De la misma manera, si no tienes claras, por ejemplo, tus variables, tus niveles de medición de las variables, tampoco vas a poder determinar el análisis estadístico adecuado. Y también tendrás que tener claro qué tan profundo del análisis quieres llegar. Si quieres llegar solamente a los análisis entre dos variables, que se llaman los análisis bivariantes, o si quieres ir más allá de eso, que se denominan pues los análisis multivariantes. Todo eso, para poder hacer una buena descripción de lo que harás en el análisis de los datos, resulta fundamental. Para empezar, vamos a escribir el título de esta sección. Recordemos que esta sección está dentro de la sección de método y decíamos que cuando escribimos un título es importante que le demos el formato APA correspondiente. Para este caso sería, pues nuestra fuente de preferencia sería Times New Roman. ¿Y qué otras características debería tener un encabezado de nivel 1? Va en negritas En y número negritas. 12. ¿Y qué, perdón? Número 12, ajá. ¿Y qué más? ¿Qué le falta a esta? Y va centrado. Que esté centrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese sería nuestro encabezado de nivel 1. Y dentro de ese encabezado de nivel 1, pues estarían varias secciones y dentro de esas secciones, pues estarían las secciones que tienen que ver con análisis estadístico. En APA 7 menciona dos secciones que son las que principalmente vamos a abordar aquí, que tienen que ver con análisis estadística. Análisis estadístico. Uno se llama diagnóstico de datos y otro se llama estrategia analítica. Esas dos secciones, como forman parte de método, ¿qué características de formato deberían tener? Irían en la izquierda de la página. Irían con justificación izquierda, ¿verdad? Y pues como son del mismo nivel, las mantendríamos de esa manera, porque no es que una esté dentro de la otra, sino que pues pertenecen realmente a la misma sección. Esas serían entonces, para el caso de APA séptima, los elementos que tiene esa, digamos que hay que considerar. Ok, esas serían las dos secciones. Muy bien, vamos a abordar esos dos. Hay que aclarar aquí
que cuando nosotros vamos a abordar la muestra, que son otras secciones dentro de método, también hay una sección que se refiere al poder de la muestra y precisión. Y para eso también vamos a utilizar ciertos elementos que están relacionados con la estadística, pero en este caso, pues no vamos a abordar esa sección. Bueno, entonces tenemos diagnóstico de datos y estrategia analítica. Antes de eso, nosotros, antes incluso de entrar al diagnóstico de datos, es muy importante que nos aseguremos algo que le podríamos llamar, ¿sí? Lo voy a añadir aquí, aunque no sea una sección del APA para que a ustedes les quede claro, ¿sí? Que yo le llamaría verificación de la calidad de los datos. Cuando tú tomas una muestra de participantes en un entorno, por ejemplo, una escuela, los datos que obtienes de una escuela y los datos que obtienes de otra escuela no necesariamente tienen la misma calidad. Entonces, cada vez que tú tomes datos, cada vez que obtengas esos datos, por ejemplo, de una población, es muy importante que tú verifiques qué calidad tiene esos datos. Bueno, ese es el primer punto que vamos a abordar. Ahora, dentro de esa verificación de la calidad de los datos, pues hay varios elementos. Ahorita que lo muevo así, ¿ustedes ven que se mueve la pantalla o no? No, ¿verdad? Bueno, dentro de esa verificación de los datos, ¿sí? Uno de los elementos que vamos a considerar es la limpieza de esos datos. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. De la limpieza de la base de datos. Eso ya no es un subtítulo como tal, entonces lo vamos a poner así. ¿Qué vamos aquí a verificar? Pues básicamente a asegurarnos de que cuando se capturaron esos datos en la base de datos, porque cuando ustedes aplican cuestionarios de manera física, ¿sí? Que se llaman de papel y lápiz, después llegan a su computadora y empiezan a capturar esos datos en Excel. Entonces, en ese proceso pueden cometerse muchos errores. Hay que verificar que no haya datos mal capturados o datos incompletos y que los datos capturados no tengan errores respecto a los cuestionarios originales. ¿Cómo hacemos esa verificación de datos? ¿Sí? Esa la realizamos tomando una muestra de esos datos y comparando esa muestra con las encuestas que aplicamos, que ya las tenemos contestadas. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, si apliqué 200 cuestionarios, voy a verificar 20 al azar. Entonces llego y digo, bueno, voy a ver el cuestionario 167, me voy a los cuestionarios físicos, lo
lo abro este cuestionario y empiezo a comparar si las puntuaciones que fueron capturadas son exactamente igual que las que están en el cuestionario. Si todo va bien, bueno, pues sigo con el segundo, etcétera, etcétera, hasta que termino los 20. Si no hubo nada, quiere decir que puedo asumir que la captura fue bien hecha. Pero si me encuentro que uno está mal capturado y luego me encuentro que el quinto está mal capturado y luego me encuentro que el séptimo está mal capturado y que el noveno está mal capturado, no, pues es un gran problema, porque quiere decir que ese error, como está apareciendo una y otra vez, seguramente está igual pues en todo el bloque de cuestionarios. Para ese caso sería necesario volver a empezar a capturar todo, porque finalmente si queremos corregir uno después de otro, pues va a suceder lo mismo, ¿no? Finalmente voy a tener que abordar todos. Entonces tendríamos que capturarlos. Entonces, antes de hacer cualquier análisis estadístico, es fundamental que nos aseguremos que esa base de datos pues es fiel a lo que se capturó en los cuestionarios. No sé si haya para esta primera parte alguna duda. Todo bien hasta el momento, profe. Muy bien.